Bien, ahora nos vamos a un plano intelectual. Vamos a conversar con Pedro Pablo Delgado. Él es miembro del Servicio Diplomático del Perú. Él reside actualmente en Suiza y es autor de una reciente publicación, Apátridas, Refugiados y Migrantes, el derecho a la libre circulación. Una contribución importante para entender la relevancia, la importancia que tiene la movilidad de las personas en el mundo. Esto parecería poco influyente, pero es sumamente importante reconocer y darle la real valoración a la capacidad que tiene la gente de moverse y poder cruzar fronteras. De hecho, es la base del éxito del capitalismo. Vamos a conversar con Pedro Pablo un poco para entender este plano que, como digo, tiene más un componente intelectual que de negocios, pero que trasciende sin duda al mundo empresarial. Pedro Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Bruno, buenas noches. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Me siento muy complacido de estar en tu programa. No, es un gusto tenerte por acá. Además, aprovechando tu apretada agenda, ¿no? Tú estás unos días justamente con el lanzamiento de ese libro. Efectivamente, vine a la Arequipa, concretamente invitado por la Feria Internacional del Libro, donde el día jueves pasado me tocó presentar precisamente esta obra que ha sido publicada gracias al Fondo de Cultura Económica del Perú. Coméntame un poquito las raíces. ¿Por qué el interés, primero, sobre el derecho a la libre circulación, que de hecho, digamos, tiene mucho que ver con el desarrollo de los negocios, el comercio? Al final de cuentas, hay muchas aristas por donde esto interviene, ¿no? Bueno, efectivamente, mira, el interés nace evidentemente por mi profesión, ¿no? Es decir, el hecho de, como diplomático peruano, y tener ocasión de visitar varios países, trabajar en ellos, eso me ha, digamos, colocado en una situación privilegiada porque he podido, digamos, estudiar en profundidad este tema a través de diversos estudios que he realizado en Argentina, Australia, Estados Unidos, Francia, entre otros países, ¿no? Y como bien comentas, ¿no? Aunque suene a veces banal, el derecho a la libre circulación no solamente es un derecho fundamental de la persona, sino que efectivamente es esencial para el mundo de los negocios, ¿no? Si quieres puedo comentar brevemente, por ejemplo, qué ocurrió en la Inglaterra del siglo XVI. Digamos, en esa época, pre a la Revolución Industrial, Inglaterra, digamos, tenía tres normas fundamentales. Una de ellas era la ley de artífices, que era relativa a, digamos, a los oficios de las personas, que por lo general estaban atados a determinadas circunscripciones o localidades. Claro. De igual manera tenías la ley de asentamientos, que la ley de asentamientos era justamente eso, ¿no? Buscaba que las personas tengan un domicilio fijo. Y atada a estas dos leyes tenías la ley de pobres. La ley de pobres tenía por objetivo, digamos, subsidiar a aquellas personas que estuvieran desempleadas y en general, digamos, daba ayudas a niños, personas que estaban en el desempleo o ancianos, ¿no? Sin embargo, en esa época, digamos, pensadores como Adam Smith o David Ricardo, incluso Senior y Malthus, consideraban que esas leyes entorpecían el desarrollo de los negocios en Inglaterra. Tan es así que, y consideraban pues que era además un atropello contra la libertad individual, consideraban que era, digamos, dar dinero, concretamente por el tema de la ley de pobres, dar dinero a determinadas personas fomentaba de alguna forma el paro y consideraban... Por supuesto, se eliminaba pues esta suerte de motivación personal para salir adelante, ¿no? Exactamente. Tan es así que una vez que esto, es decir, fue el motor del desarrollo y de la revolución industrial, se consigue en Inglaterra cuando estas leyes se derogan. Entonces, de esa manera permiten que sea el trabajador el que vaya hacia el trabajo y no al revés. Es decir, al permitir la libre circulación al interior de la Inglaterra del siglo, digamos, XVII, XVIII, esto es, digamos... Una mejor asignación del recurso humano, del capital humano, con respecto a las oportunidades laborales que se dan. Es así, tal como lo dices, y creo que está, digamos, yo creo que está bastante comprobado que gracias a la liberalización, en este caso el factor trabajo, es que Inglaterra llega a, digamos, a ser el poderío. Exactamente, el poder que tuvo
a partir de la revolución industrial, ¿no? Ahora nosotros estamos viendo algunos fenómenos actuales que tienen que ver también con dosis de crisis alrededor del mundo, ¿no? Durante décadas el Perú fue un exportador de peruanos, pero ahora estamos viendo, por ejemplo, casos de españoles viniendo al Perú a trabajar. Ahí hay un fenómeno de movilidad y de circulación que está acotado obviamente a permisos y leyes y visados, pero que se da nítidamente, ¿no? Un desplazamiento de grupos poblacionales a raíz de una crisis, y en determinados lugares, como en el caso del Perú, somos captadores por un relativo auge económico. Esto está muy ligado a tu tesis. Bueno, sí, de hecho, digamos, hay que comprender lo siguiente, ¿no? Todos los estudios indican que a mayor desarrollo de una nación, mayor movilidad. Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo también tiene que ver con el hecho que el fenómeno del desarrollo genera también, por ejemplo, la migración del campo a la ciudad y posteriormente de la ciudad hacia el exterior. El caso actual que tú comentas, que tiene que ver con lo que nosotros llamamos de alguna manera también migración reversal, ¿no? Es decir, correcto, peruanos que van a España. Ahora, gracias a la ley de retorno, peruanos que regresan al Perú de España o de otros países europeos, y en este caso españoles que buscan oportunidades de trabajo en el Perú. Digamos, yo creo que esto tiene que ver un poco con este fenómeno que tú comentas, ¿no? Evidentemente tiene que ver con la crisis internacional que se vive concretamente en varios países europeos, pero es un fenómeno que está directamente asociado al desarrollo del capitalismo. Es decir, según he podido entender y los estudios que he realizado a propósito de esta investigación, de hecho, digamos, estas políticas de ajuste estructural que se desarrollan y que han ocurrido también aquí en el Perú en la época, por ejemplo, de Fujimori, tienen como consecuencia inmediata digo, no necesariamente inmediata en el mediano o largo plazo, la emigración de personas. Esto no solamente está ocurriendo en España, sino en otros países como Irlanda, Italia, Portugal, por citar algunos, ¿no? Y es cierto, ¿no? En el Perú tenemos, digamos, un marco legal bastante flexible en torno a la libre movilidad de las personas. Yo creo que eso, lejos de ser contraproducente para la nación, es muy positivo, porque eso hace, por ejemplo, que no solamente retornen talentos peruanos, sino que captemos talentos de otros países. Por lo general, tú sabes que no necesariamente los que migran no son los más pobres, sí, claro, exacto, son por lo general los más educados quienes tienen la oportunidad de emigrar. No es el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que todas las universidades norteamericanas tienen pues un altísimo porcentaje de población extranjera, ¿no? Así es, incluso la mayoría, por ejemplo, de doctorandos en los Estados Unidos, que son extranjeros, terminan quedándose en ese país. Claro. Y eso es una política, digamos, de Estado, ¿no? Y en ese sentido creo que, nuestras leyes favorecen ese clima, ¿no? Y por lo tanto creo que hacemos bien en continuar en esa senda del desarrollo, ¿no? Digamos, abundando sobre el punto, ¿no? Reconoces perfectamente cómo funciona la movilidad de las personas en la Unión Europea, ¿no? En América Latina concretamente, y como política pública del Estado peruano, sabemos que, por ejemplo, a nivel de la comunidad andina, los residentes de los países miembros de la comunidad andina pueden trabajar en cualquiera de los países miembros, ¿no?